Imagina una noche fría en una torre de piedra, en algún punto de la frontera, cuando todavía no existe una línea clara entre norte y sur, y el mundo se divide más por valles, pasos y ríos que por banderas. Un vigía mira hacia la oscuridad, escucha el viento, y no sabe si mañana habrá tregua, mercado, intercambio o fuego. Y lo más inquietante es esto: en ese mismo instante, sin que él lo sepa, Europa está cambiando de época. Lo que hoy llamamos Reconquista no nace como un plan único, ni como una marcha recta y triunfal. Nace como una sucesión de decisiones locales, de reinos pequeños que sobreviven, crecen, se fragmentan, se vuelven a unir y aprenden a vivir con una frontera móvil durante siglos. Para entender la Reconquista sin mitos, conviene empezar por una verdad simple. Es un término construido con el tiempo. En los siglos medievales, la gente no siempre pensaba, estamos reconquistando toda la península, como un guión continuo. Muchas veces pensaba en defender un valle, tomar una fortaleza, asegurar un tributo, castigar una incursión, ganar prestigio ante nobles rivales. El concepto de una reconquista larga se consolida como relato más tarde, cuando las crónicas y la política necesitan un hilo conductor. Pero que el relato se construya no significa que todo sea invento. Significa que una historia real, hechos, guerras, pactos, migraciones, fue interpretada y tejida como una gran narración. Tras la expansión islámica en la península desde 711, el nuevo poder se organiza en Al-Ándalus, pero en las zonas montañosas del norte, donde el control es más difícil, surgen núcleos de resistencia y autonomía. El episodio más simbólico es Covadonga, asociado tradicionalmente a Pelayo y fechado a menudo alrededor de 722. Los detalles exactos de aquella batalla o escaramuza son debatidos y las fuentes son tardías y parciales, pero su importancia histórica es clara. En Asturias se forma un núcleo político cristiano que no desaparece. Ese núcleo se convierte en un reino, y un reino no es solo un ejército, es un sistema de herencia, de nobleza, de iglesias, de legitimidad. Desde allí, con el tiempo, se proyecta hacia el sur. En el siglo VIII y IX, el reino de Asturias se consolida y se transforma. Con Alfonso I y sus sucesores, el poder se mueve, se reorganiza y poco a poco aparece la idea de una frontera que avanza. En muchos lugares, tras campañas o presiones, se produce lo que algunas fuentes describen como despoblación o reordenamiento de zonas fronterizas, creando una franja insegura que funciona como colchón. La realidad fue desigual según regiones, pero el patrón general es comprensible. El norte intenta evitar que el sur tenga bases estables demasiado cerca, y al mismo tiempo busca espacios donde asentarse con seguridad. Con el tiempo, el centro político se desplaza hacia León. En 910, con García I, se suele situar el traslado de la capital a León, y así hablamos ya del Reino de León como heredero y evolución del asturiano. Esta transición es clave, porque León mira más directamente a la meseta y a las rutas interiores. La Reconquista, en esta fase temprana, es también una historia de repoblación y organización. No basta con tomar territorio, hay que sostenerlo. Para sostenerlo, se conceden fueros, se crean villas, se atrae población, se pacta con nobles. Surgen paisajes de castillos, de pequeñas ciudades amuralladas, de monasterios que actúan como centros económicos y culturales. Mientras tanto, Al-Ándalus vive su propio ciclo: emirato, califato y luego, tras 1031, taifas. Y aquí ocurre algo decisivo. Cuando el califato de Córdoba se rompe y surgen reinos de taifas, el equilibrio peninsular cambia. No porque el norte sea automáticamente más fuerte, sino porque el sur está fragmentado políticamente. Y la fragmentación crea oportunidades. Los reinos cristianos pueden negociar con unas taifas contra otras, exigir parias, tributos, intervenir en disputas internas. Las parias son una pieza enorme del tablero del siglo XI. Oro que fluye hacia el norte y que fortalece a reinos como Castilla y León. Ese dinero financia fortificaciones, compra lealtades, sostiene campañas y cambia lentamente el balance de poder. En ese mismo tiempo, el norte tampoco es un bloque. León, Castilla, Navarra y Aragón compiten y se separan.
Castilla en particular comienza como un condado fronterizo dentro de la órbita leonesa, asociado a una identidad de frontera, castillos, defensa, autonomía local. Con el tiempo, esa identidad se convierte en reino. Un hito decisivo es Fernando I, que gobierna Castilla y luego León, 1035-1065, y especialmente su hijo Alfonso VI, una figura central de este primer gran tramo de la Reconquista. Alfonso VI hereda y conquista un tablero complicado. Tras disputas familiares y guerras internas, logra consolidar poder sobre León y Castilla. Y mientras tanto, al sur, las taifas pagan y pactan. Toledo se vuelve el objetivo simbólico y estratégico. Antigua capital visigoda, ciudad central, llave del Tajo y de rutas hacia la meseta. Tomar Toledo no es solo tomar un lugar, es tomar una memoria y un puente. Pero antes de llegar a 1085, hay que sentir la lógica de esa época. Las fronteras se mueven con campañas estacionales, con razias, con asedios cortos, con diplomacia. No todo es guerra total. Hay intercambio de cautivos, mercaderes, alianzas puntuales. Incluso la figura del enemigo es flexible. Un rey cristiano puede pactar con una taifa musulmana contra otra taifa o contra un rival cristiano. La política medieval es pragmática. La fe importa, sí, pero el poder y la supervivencia importan cada día. En Navarra, por ejemplo, Sancho III el Mayor, 1004-1035, representa un momento de influencia amplia en el norte, aunque su legado se fragmenta entre herederos. Aragón crece desde un condado pirenaico hacia reino, y Barcelona y los condados catalanes, vinculados al mundo franco, desarrollan su propia dinámica hacia el sur. Portugal, por su parte, emerge más adelante como entidad política diferenciada, con un avance decisivo en el siglo XII. Cada reino tiene su ritmo, sus guerras internas, sus pactos, sus crisis, y, sin embargo, en conjunto, el movimiento general, lento, desigual, tiende hacia el sur. La Iglesia también juega un papel fundamental, no solo por religión, sino por organización social y legitimidad. La reforma eclesiástica, la relación con Roma, el prestigio de ciertos monasterios y sedes episcopales, todo esto influye en la política. Santiago de Compostela, cuyo culto se consolida y se expande, se vuelve un centro espiritual y simbólico. El camino atrae personas, riqueza, ideas. Y en el fondo de todo, hay una transformación europea. La cristiandad occidental se reorganiza, se siente más conectada, y eso también afecta a la península. Ahora, el gran golpe de esta primera parte es 1085, la toma de Toledo por Alfonso VI. El evento no ocurre en un vacío. Toledo estaba en manos de una taifa, y la ciudad se entrega tras negociaciones y presiones. La conquista de Toledo es, al mismo tiempo, militar y política, y su impacto es enorme. Por primera vez, un gran centro del interior peninsular cae de forma estable bajo dominio cristiano. El mapa mental cambia. Las taifas sienten que pagar tributo no basta. Castilla y León sienten que el avance ya no es solo defensivo, es expansivo. Hay un detalle que suele interesar mucho porque conecta con la cultura. Toledo, tras su conquista, se convertirá con el tiempo en un símbolo de traducciones y transferencia de saber, donde textos árabes, hebreos y latinos circulan y se transforman. Esa historia es compleja y se desarrolla en décadas, pero la semilla está en el hecho político. Una ciudad que fue puente se convierte en puente de otra manera. Y, como suele ocurrir en historia, un gran éxito provoca una gran reacción. Tras 1085, el mundo musulmán peninsular busca ayuda más allá del mar. Las taifas llaman a los almorávides del norte de África. Y aquí se abre otra fase del relato. La península deja de ser solo una lucha interna entre reinos locales. Se conecta más intensamente con el Magreb, con movimientos de reforma y con poderes capaces de traer un ejército unificado. El choque que viene no será un simple episodio, sino una sacudida del equilibrio. Pero aún nos quedamos un instante en Toledo, porque este instante merece una cámara lenta. Imagina la ciudad en una noche de otoño. Las puertas, las murallas, las calles de piedra.
un rumor de cambio en el aire. Unos celebran, otros temen. Muchos solo quieren sobrevivir. Los comerciantes se preguntan qué impuestos vendrán. Los artesanos miran sus manos y piensan que el trabajo sigue. Los religiosos interpretan el evento como destino. Los nobles lo ven como oportunidad. Y en ese mismo silencio, muy lejos, en el Magreb, alguien decide cruzar el mar con una idea poderosa: restaurar el orden por la fuerza. La reconquista, en este punto, deja de parecer un camino sencillo. Se vuelve lo que realmente fue durante siglos: una frontera viva, donde cada victoria abre un nuevo problema, cada pacto siembra una futura traición, y cada ciudad conquistada cambia el corazón del mapa. Y si escuchas con calma, casi puedes oírlo. No un grito, sino el sonido lento de una época que gira sobre sí misma, como una puerta de piedra abriéndose hacia una historia más grande. Después de Toledo, la península ya no se mira igual. Cuando una ciudad tan simbólica cae en 1085, no cae solo una plaza, cae una sensación de seguridad. Para los reinos cristianos, Toledo demuestra que el avance puede ser estable, que ya no se trata únicamente de resistir en montañas y valles, sino de tomar un centro y sostenerlo. Para las taifas, Toledo es una alarma que suena de noche. El oro de las parias ya no compra paz suficiente. La fragmentación se vuelve mortal, y el norte empieza a parecer una fuerza que no va a detenerse. En historia, esas percepciones importan tanto como las lanzas. La reacción llega desde el otro lado del mar. Las taifas llaman a los almorávides, un poder del Magreb surgido con un impulso religioso reformista y con una organización militar capaz de intervenir con fuerza. Es una decisión desesperada y lógica al mismo tiempo. Desesperada, porque pedir ayuda externa puede significar perder autonomía. Lógica, porque cuando tu casa se quema, no negocias con el fuego, buscas agua, aunque el agua te inunde. En 1086, esa ayuda se vuelve un golpe directo. La batalla de Sagrajas, también conocida como Sayaka. Las fuerzas de Alfonso VI se enfrentan a un ejército almorávide que llega con disciplina, cohesión y un objetivo claro: frenar el avance cristiano y restaurar la autoridad musulmana sobre Al-Ándalus. El resultado es una derrota dura para Alfonso VI, y esta derrota es crucial porque corta la idea de una reconquista lineal. Demuestra que el norte puede avanzar, sí, pero también puede ser golpeado con fuerza cuando el sur está unificado bajo un poder militar serio. Sagrajas no invierte el mapa por completo, pero cambia el ritmo. A partir de entonces, la península entra en una fase donde la guerra ya no es solo entre reinos cristianos y taifas débiles, sino entre reinos cristianos y un poder musulmán más centralizado. Los almorávides, después de intervenir, comienzan a absorber las taifas. Esto pasa de forma gradual y con resistencias, pero la tendencia es clara. El pluralismo político taifa, tan brillante culturalmente, se convierte en un lujo peligroso. La unificación almorávide aumenta la capacidad defensiva del sur, pero también trae un control más rígido, tensiones con élites locales y un cambio en el estilo de gobierno. Mientras los almorávides consolidan poder, el norte cristiano no se detiene, pero aprende. Aprende que necesitará fortificaciones, repoblación, recursos y alianzas. Aprende que la guerra se gana con logística, no solo con heroísmo. Y aquí aparece un elemento que suele quedar oculto en relatos populares. La frontera no avanza solo por batallas grandes, avanza por castillos, por villas, por fueros, por colonos. Cada territorio nuevo necesita gente que lo habite y lo defienda. Y para atraer gente, los reyes conceden privilegios, tierras, autonomía local. Es un pacto. Tú vienes a vivir cerca del peligro y a cambio recibes derechos que no tendrías en un lugar seguro. Esa repoblación es una de las máquinas silenciosas de la reconquista. En estos años, también se ve el juego interno de los reinos cristianos. No existe un mando único. Castilla y León, Navarra, Aragón y los condados catalanes siguen su propio ritmo y a veces se enfrentan entre sí. La reconquista no es un ejército unificado marchando. Es una suma de proyectos que a veces coinciden y a veces chocan. Esto importa porque explica por qué algunos avances se frenan. No siempre por fuerza musulmana, sino por disputas cristianas internas.
En el noreste, Aragón y los condados catalanes miran hacia el valle del Ebro y hacia el Mediterráneo. En el oeste, aparece Portugal como fuerza emergente. Portugal es uno de los fenómenos más interesantes de esta etapa porque muestra cómo la frontera produce estados nuevos. El condado portucalense, bajo figuras como Enrique de Borgoña y más tarde, su hijo Afonso Enríquez, se convierte en reino independiente en el siglo XII. La batalla de Urique, tradicionalmente fechada en 1139, y el reconocimiento progresivo de Portugal forman parte de un proceso donde la identidad política se afirma en el borde. Y ese borde, poco a poco, empuja hacia el sur, hacia Lisboa, conquistada en 1147 con apoyo de cruzados que iban hacia Tierra Santa, y más allá. En paralelo, Castilla y León viven una transformación fundamental. En 1109 muere Alfonso VI y deja como heredera a su hija Urraca. Esto abre un periodo de tensiones internas, alianzas complejas y luchas por poder. La estabilidad de un reino depende mucho de la sucesión, y la sucesión rara vez es tranquila. Estas crisis internas permiten al sur respirar y reorganizarse. Otra vez vemos la regla. El avance depende tanto de la debilidad del enemigo como de la estabilidad propia. Pero incluso en medio de crisis, el movimiento general continúa. En el siglo XII, el gran cambio en el sur es el paso del dominio almorávide al dominio almohade. Los almohades, otro movimiento surgido en el Magreb con una visión reformista y un poder militar fuerte, reemplazan a los almorávides en muchas zonas. Traen una unificación renovada, una energía política y militar considerable y un proyecto de control sobre Al-Ándalus. Para los reinos cristianos, esto significa que el sur vuelve a ser un enemigo formidable. Para Al-Ándalus, significa una nueva fase de centralización y también tensiones con tradiciones locales. En 1195 ocurre un evento que sacude al norte, la Batalla de Alarcos. Alfonso VIII de Castilla es derrotado por los almohades. Alarcos funciona como recordatorio brutal de que el avance cristiano puede frenarse y que un poder musulmán unificado puede dominar el campo de batalla. Los relatos posteriores han pintado a Alarcos como una herida nacional, y aunque las interpretaciones varían, lo que es indiscutible es que la derrota cambia prioridades. Castilla comprende que necesita una coalición más amplia para enfrentar a los almohades. La reconquista entra en un momento de reorganización estratégica. Y aquí llegamos a uno de los puntos de giro más famosos y decisivos, 1212, la Batalla de las Navas de Tolosa. Pero para entenderla sin convertirla en leyenda plana, hay que sentir el camino hacia ella. Las Navas no cae del cielo, surge de una acumulación de tensiones, de la necesidad de responder a los almohades, de la política papal que apoya la idea de cruzada en la península, y de la coordinación entre reinos cristianos que, aunque imperfecta, logra unirse en un objetivo común. Castilla, Aragón y Navarra participan, junto con otras fuerzas. No fue una unión eterna ni sin roces, pero fue suficiente para producir una victoria enorme. Las Navas de Tolosa debilita gravemente el poder almohade en la península. No significa el fin inmediato del Islam andalusí, pero sí cambia el equilibrio de forma profunda. A partir de entonces, el avance cristiano se acelera en décadas posteriores, especialmente en el siglo XIII. La capacidad musulmana de mantener una frontera sólida se reduce, y el sur entra en un proceso de fragmentación y pérdida de grandes ciudades. Es como si, después de las Navas, el mapa empezara a inclinarse lentamente hacia un lado, y ya no pudiera volver a equilibrarse del todo. Pero antes de que el siglo XIII despliegue su velocidad, hay que detenerse en el impacto emocional de ese giro. Imagina un mensajero corriendo de fortaleza en fortaleza con la noticia. Imagina la sensación en los pueblos. Esto cambia todo. Y al mismo tiempo, imagina la sensación en las ciudades andalusíes. El mundo se está cerrando. Porque una victoria decisiva no es solo una estadística militar, es una onda psicológica. Cambia alianzas, cambia temores, cambia quién paga tributo y quién lo recibe. Y aún así, incluso aquí, la historia sigue siendo humana y compleja, porque mientras los reinos cristianos avanzan, también necesitan administrar territorios nuevos con población diversa. En muchas zonas, tras la conquista, se permite la permanencia de musulmanes bajo dominio cristiano como mudéjares,
al menos durante periodos y con condiciones variables. La política de convivencia y control no es uniforme, cambia según región, rey y necesidad económica. Esto refuerza una idea importante. La reconquista no fue solo destrucción, fue también reorganización social, y esa reorganización produjo paisajes mixtos durante generaciones. Ahora deja que la cámara se mueva hacia adelante, sin prisa, hacia el siglo XIII que viene, porque ese siglo será el del gran avance. Córdoba, Sevilla, Valencia, ciudades que cambian de manos y que reescriben el corazón de la península. Pero para no perder el tono sereno, quédate con esta imagen final de la segunda parte. Una frontera que ha aprendido a ser larga. Una frontera que respira con campañas y treguas. Un norte que avanza cuando puede y se frena cuando se rompe por dentro. Un sur que se unifica cuando el peligro lo obliga y se fragmenta cuando el centro pierde fuerza. Y, en medio de todo, la vida cotidiana continúa. El agua corre por acequias, el mercado abre al amanecer, el campesino trabaja, el artesano talla madera, y el mundo cambia sin pedir permiso, lentamente, como cambia la noche cuando se acerca el alba. La victoria de las Navas de Tolosa en 1212 es como una bisagra enorme. No es el final inmediato de nada, pero cambia el peso de la puerta. A partir de ese momento, abrirla hacia el sur se vuelve más fácil para los reinos cristianos y más difícil para los poderes musulmanes peninsulares. Si hasta entonces la frontera había respirado como un animal nervioso, avanzando y retrocediendo, después de 1212 comienza a inclinarse con una lógica nueva. El mundo almohade, que había sido una estructura fuerte, empieza a fracturarse. Y cuando una estructura fuerte se fractura, el mapa se mueve deprisa. Pero la reconquista no se acelera solo por una gran batalla. Se acelera porque los reinos cristianos, especialmente Castilla y Aragón, ya tienen una máquina preparada: fortificaciones, repoblación, sistemas de fueros, redes nobiliarias y eclesiásticas, y una experiencia acumulada de gobernar frontera. Esa máquina no es perfecta, produce conflictos, tensiones sociales, abusos y rivalidades, pero funciona en un sentido básico: convierte conquista en control. Un reino que no puede controlar lo conquistado está condenado a perderlo. Castilla y Aragón, en el siglo XIII, aprenden a controlar a gran escala. En Castilla aparece una figura decisiva, Fernando III, conocido como Fernando el Santo, que gobierna primero como rey de Castilla, desde 1217, y luego también de León, desde 1230, unificando ambos reinos de forma estable. Esta unión es clave, porque cuando Castilla y León actúan como un solo cuerpo, su capacidad de proyectar fuerza aumenta, sus recursos se suman, su legitimidad se refuerza, y su mirada hacia el sur se vuelve más constante. La reconquista deja de ser una suma de avances dispersos y se convierte, en gran parte, en un empuje sostenido. Al mismo tiempo, en el este peninsular, Aragón también vive su propio impulso con Jaime I, el Conquistador, que expandirá hacia Valencia y las Baleares. Esto crea una dinámica doble. Castilla presiona principalmente hacia el valle del Guadalquivir y el interior andaluz. Aragón presiona hacia el Levante y el Mediterráneo. Dos frentes, dos estilos, dos modelos de repoblación y administración, pero un efecto común: el mapa musulmán peninsular se reduce. Antes de entrar en las grandes fechas, 1236, 1248, conviene sentir la fragilidad del sur tras los almohades. Con el debilitamiento almohade, surgen poderes locales y nuevos reinos, a veces llamados terceras taifas, y aparece la figura de Ibn Hud en Murcia, o la de Ibn al-Ahmar, que fundará el reino nazarí de Granada. El sur, de nuevo, se fragmenta y reorganiza. Este patrón ya lo conocemos. Cuando un centro cae, aparecen muchos centros. Algunos intentan resistir con diplomacia, otros con fuerza, otros buscando apoyo externo en el Magreb, pero el tiempo ya no juega a su favor. Y entonces llega uno de los golpes más simbólicos. 1236. Córdoba cae en manos de Fernando III. Córdoba no era una ciudad cualquiera. Córdoba era memoria. Era el antiguo corazón califal. Era la imagen del esplendor andalusí.
Su conquista tiene un efecto psicológico inmenso. Para Castilla, es un triunfo que legitima su misión ante nobles, clero y crónicas. Para el mundo musulmán peninsular, es una herida histórica. Y para la gente común, es un cambio de reglas, nuevos señores, nuevos impuestos, nuevas autoridades, nuevas seguridades y nuevos miedos. La caída de Córdoba no sucede como un simple asalto brutal sin contexto. Las conquistas medievales suelen combinar presión militar, negociaciones, rendiciones pactadas y el papel de facciones internas. Las fuentes cuentan que hubo un proceso de toma con participación de caballeros y apoyo del rey, y que la ciudad terminó incorporándose al reino castellano. Los detalles puntuales varían según crónica, pero lo esencial es claro. En 1236, el centro simbólico cambia de manos. Y aquí aparece una verdad documental importante. Conquistar una ciudad no es solo entrar, es administrar. Fernando III y sus sucesores deben reorganizar la ciudad, repartir tierras, establecer autoridades, reforzar iglesias, crear estructuras de gobierno. En muchos casos, se permite que parte de la población musulmana permanezca como mudéjar, al menos inicialmente y según condiciones. Se reorganiza el espacio religioso. La mezquita principal se convierte en catedral. Este tipo de transformación es profundamente simbólica, porque no es solo un cambio físico, es un cambio de identidad pública. La ciudad aprende a hablar otro idioma político, aunque su piedra siga siendo la misma. Mientras Córdoba cae, la campaña hacia el Valle del Guadalquivir continúa. Y en 1248 llega otro hito gigantesco. Sevilla cae también en manos de Fernando III. Sevilla es un puerto interior crucial por el río, una ciudad rica, una llave del comercio. Su toma implica asedio, control de rutas, presión sostenida. Las crónicas hablan de operaciones navales y del bloqueo fluvial. El asedio medieval es una guerra de paciencia, de hambre, de ingeniería, de negociación. Y Sevilla, al caer, marca que el corazón económico y urbano del sur peninsular está cambiando de forma irreversible. En paralelo, mientras Castilla empuja hacia el suroeste, Aragón avanza hacia Valencia. Jaime I conquista Valencia en 1238 y también las Baleares en etapas previas, Mallorca en 1229, por ejemplo. Esto refuerza el control cristiano sobre el Mediterráneo occidental y abre rutas comerciales. Aragón construye un espacio político marítimo. Castilla construye un espacio interior andaluz. Y juntos van reduciendo el territorio musulmán peninsular hasta que queda un núcleo, Granada. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante para un documental largo, porque cuando queda un núcleo, la guerra cambia. Ya no es una frontera amplia, es una relación de supervivencia entre un reino musulmán pequeño y un poder cristiano grande. Nace el Reino Nazarí de Granada, fundado por Muhammad I ibn al-Ahmar alrededor de 1232-1238 en su consolidación. Granada se convierte en el último gran estado musulmán en la península, y lo logra no porque sea el más fuerte, sino porque es el más inteligente en su posición. Usa geografía, fortaleza, diplomacia y tributo. Granada acepta, en distintos momentos, una relación de vasallaje y pago de tributos a Castilla para comprar tiempo. Esta estrategia, aunque dura, es eficaz. Mientras Castilla está ocupada en consolidar sus nuevas conquistas, en organizar repoblación, en lidiar con nobles y con conflictos internos, Granada respira. En cierto modo, Granada aprende de las taifas, pero con más disciplina. Sabe que no puede permitirse fragmentarse demasiado, y sabe que su supervivencia depende de jugar con el tiempo. Pero no todo es estabilidad. El siglo XIII y XIV están llenos de conflictos internos en Castilla, de tensiones entre la corona y la nobleza, de problemas sucesorios. Y cada crisis castellana es una ventana para Granada. Esto no significa que Granada viva en paz. Vive en alerta constante, reforzando fortalezas, negociando, pagando y a veces atacando en frontera. La frontera granadina se convierte en un mundo de castillos, escaramuzas, intercambios, cautivos y acuerdos temporales. Un mundo donde la vida diaria está marcada por el rumor de guerra, pero también por comercio y convivencia pragmática. Y aquí conviene subrayar algo que suele sorprender a quien escucha.
La Reconquista no fue solo guerra, fue también una transformación social enorme. Con cada conquista se reorganiza la tierra, se reparten señoríos, se fundan villas, se crean nuevos equilibrios, se mezclan poblaciones, se crean minorías mudéjares bajo dominio cristiano en varias regiones, se desarrollan modelos diferentes de convivencia controlada. A veces hay tolerancia práctica, a veces presión, a veces expulsión local. No es uniforme, pero el resultado general es que la península se convierte en un mosaico de leyes, privilegios y costumbres. En el siglo XIII también crece el papel de las órdenes militares, como Santiago, Calatrava, Alcántara, que reciben territorios para defender y administrar en frontera. Estas órdenes se vuelven poderes económicos y militares con influencia política. En un documental Netflix, este elemento es oro. Órdenes que mezclan religión, guerra y administración, castillos que son centros de poder, fronteras que se defienden como si fueran empresas militares. Las órdenes ayudan a consolidar conquistas, pero también generan rivalidades y tensiones con la corona. Y mientras tanto, la cultura se mueve. Las ciudades conquistadas no se vacían de golpe, cambian. Aparecen traducciones, intercambio de técnicas, transformaciones arquitectónicas donde lo andalusí se integra o se reinterpreta. Se crea lo mudéjar como estilo artístico en contextos cristianos, una herencia visible que demuestra, de manera silenciosa, que la historia no borra, mezcla. La península, incluso mientras lucha, está creando una identidad compleja. Ahora, para cerrar esta tercera parte con calma, imagina el mapa después de 1248. Sevilla ya es castellana, Córdoba ya es castellana, Valencia ya es aragonesa, y en el sur, como una última isla de otro mundo, queda Granada. Una isla rodeada no solo por ejércitos, sino por una marea de cambios administrativos, sociales y económicos. Granada sigue viva, no como reliquia, sino como reino real, con corte, con diplomacia, con arquitectura que alcanzará su cima en la Alhambra. Y esa Alhambra, aunque todavía no sea el final, ya empieza a aparecer el símbolo perfecto de lo que viene. Belleza que resiste, pero que sabe que el tiempo es un enemigo paciente. La Reconquista entra ahora en su tramo largo y final, el tramo donde la guerra se hace más política que nunca, donde el tributo compra décadas, donde los castillos se convierten en líneas de respiración y donde el destino de Granada dependerá tanto de su propia estabilidad interna como de la capacidad de Castilla y Aragón de unirse y sostener una campaña final. Pero eso pertenece al siguiente movimiento de nuestra historia. Por ahora, quédate con esta sensación. Después de 1212, el mundo se inclinó. Después de 1236 y 1248, el corazón del sur cambió. Y en esa nueva península, una última lámpara, Granada, sigue encendida. No porque el viento haya parado, sino porque alguien, una y otra vez, la protege con las manos. 4. Cuando el siglo XIII avanza y el mapa se inclina con fuerza hacia el norte, la Reconquista entra en una fase distinta. Ya no es una frontera amplia y múltiple, sino una presión prolongada sobre un último núcleo. Ese núcleo es Granada. Y Granada no es solo una ciudad, es un sistema de supervivencia. Un reino que aprende a existir en el borde, como un barco que navega entre tormentas sin querer chocar ni con las rocas ni con el viento. En la historia peninsular, el reino nazarí es una de las obras más complejas de diplomacia, fortaleza y paciencia. Y por eso, aunque en los relatos rápidos parezca el último capítulo, en realidad es el capítulo más largo de tensión sostenida. Tras la caída de Córdoba en 1236 y de Sevilla en 1248, el sur peninsular cambia de manera irreversible. Castilla controla el valle del Guadalquivir, las rutas interiores, ciudades clave. Aragón controla Valencia y consolida su presencia mediterránea. ¿Qué le queda al Andaluz? Un territorio montañoso, defendible, rico en ciertos recursos y con una densidad cultural enorme. Granada, con Málaga, Almería y otras zonas bajo influencia nazarí en distintos momentos. Ese territorio es más pequeño, pero no es débil en espíritu. Su debilidad es estratégica,
está rodeado por potencias mayores. Su fuerza es táctica, puede resistir si el tiempo lo permite. Muhammad I ibn al-Ahmar, fundador del reino nazarí, entiende una regla dura. Un reino pequeño sobrevive si domina la negociación. Por eso, Granada acepta en ocasiones una relación de vasallaje con Castilla y paga tributos. No se trata de rendirse, sino de comprar décadas. Es la misma lógica que las taifas practicaron, pero Granada la perfecciona con más disciplina y con una estructura defensiva mejor ajustada. En vez de competir con Castilla en campo abierto, se fortalece en castillos, en pasos montañosos, en líneas de vigilancia. Construye un paisaje de frontera donde cada camino puede ser controlado y cada fortaleza puede retrasar un ejército. En este mundo, la frontera no es solo militar, es económica. Granada vive gracias al comercio y a su capacidad de conectar con rutas mediterráneas. Almería y Málaga, por ejemplo, funcionan como puertas al mar en diferentes etapas. Los productos circulan: textiles, seda, productos agrícolas, artesanía. También circulan personas, mercaderes, embajadores, cautivos, mensajeros. La guerra no detiene el intercambio, lo vuelve más caro y más peligroso, pero no lo elimina. Un reino que depende del comercio aprende a ver al enemigo no solo como amenaza, sino también como mercado indirecto. La frontera se vuelve un espacio de transacción constante, incluso cuando las espadas están cerca. Al mismo tiempo, Castilla no es una máquina perfecta. Castilla y Aragón tienen conflictos internos, crisis sucesorias, rivalidades nobiliarias. Y cada vez que Castilla se divide, Granada respira. Esta es una clave enorme para entender por qué Granada dura tanto. No solo por su fortaleza, sino porque sus vecinos no siempre pueden concentrarse en destruirla. A lo largo de los siglos XIV y XV, Castilla vive periodos de tensión entre corona y nobleza, disputas entre familias poderosas, conflictos dinásticos. Granada observa todo eso como quien observa el cielo antes de una tormenta. Sabe cuándo hay que callar, cuándo hay que pagar, cuándo hay que presionar. Pero Granada también tiene sus propios problemas. Ningún reino medieval está libre de luchas internas. En la corte nazarí hay facciones, rivalidades familiares, disputas por el trono. Y estas disputas son especialmente peligrosas porque Castilla puede intervenir o influir, apoyando a un candidato u otro, y convirtiendo la política interna granadina en un campo más de guerra. La supervivencia de Granada no depende solo de sus murallas, depende de su unidad interna. Y la unidad interna es frágil cuando el poder es deseado y el miedo es constante. Es en este contexto donde la Alhambra se convierte en algo más que arquitectura. Se convierte en símbolo de un reino que quiere demostrar que todavía es un centro de civilización, porque cuando un reino está rodeado, necesita algo que lo sostenga por dentro: orgullo, legitimidad, cultura. La Alhambra no se construye solo para belleza, se construye para afirmar: seguimos aquí. Y esa afirmación es política. Un embajador que camina por patios de agua, por geometrías perfectas y caligrafía, entiende que Granada no es un resto, es un estado vivo. La belleza funciona como escudo psicológico. A medida que pasa el tiempo, la relación entre Castilla y Granada se vuelve casi ritual. Guerras cortas, treguas, tributos, intercambio de cautivos, negociaciones. Un ciclo que puede durar años, incluso décadas. En los relatos populares, esto parece esperar el final. En realidad, es un sistema de equilibrio. Granada paga para evitar guerra total. Castilla acepta pagos cuando le conviene, especialmente si tiene otros problemas internos o necesita recursos. Ambos reinos se utilizan, ambos se vigilan, ambos se cansan. Y ese cansancio es parte del mecanismo histórico. La guerra medieval es costosa, lenta y requiere justificaciones. En el siglo XIV, la península también vive otras sombras: crisis demográficas y económicas asociadas a epidemias, como la peste negra en Europa, y tensiones sociales. Estas crisis afectan a todos los reinos, cristianos y musulmanes. Cuando una crisis golpea, la prioridad se vuelve sobrevivir, no conquistar. Y ese factor también alarga la vida de Granada.
no porque el mundo sea amable, sino porque el mundo está ocupado con su propio dolor y su propia supervivencia. En Aragón, mientras tanto, se consolida una potencia mediterránea con intereses en el comercio, en Sicilia, en el Mediterráneo occidental. Esto influye indirectamente en la península. Aragón no siempre está enfocado en Granada, y sus prioridades pueden estar más en el mar que en una guerra larga en el sur. Castilla, por su parte, se concentra en el interior y en consolidar su control. La dinámica ibérica está llena de intereses cruzados, y en esa red, Granada encuentra espacios para respirar. Pero el tiempo, lentamente, prepara un cambio. Un cambio que no es una sola batalla, sino una transformación política. La posibilidad de una unión más estable entre Castilla y Aragón. Esa posibilidad se materializa con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469. La unión dinástica no crea de inmediato un Estado central moderno, pero sí crea una coordinación más potente y una visión común más clara. Y para Granada, esto es una señal de peligro máximo. El vecino que antes se dividía, ahora puede concentrarse. A partir de ese momento, la historia acelera hacia el final, porque para un reino pequeño, lo peor no es un enemigo fuerte, lo peor es un enemigo fuerte y unido, con capacidad de sostener campañas largas, de financiar asedios prolongados, de cortar rutas, de ocupar fortalezas una tras otra. Y eso es lo que empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XV. Sin embargo, para mantener el tono sereno y documental, no vamos a saltar todavía al golpe final. Vamos a sentir el clima emocional justo antes. Imagina Granada en una tarde de verano tardío. Los patios están frescos. La ciudad huele a piedra caliente y agua. La Alhambra parece eterna desde lejos. Pero en los pasillos del poder, alguien habla de Castilla y Aragón como una sola cosa. Alguien recibe noticias de movimientos militares. Alguien calcula tributos. Alguien teme una traición interna. Y aún así, en el mercado la gente compra fruta. En un taller, alguien talla madera. En una casa, una familia cena. La vida cotidiana continúa incluso cuando la historia se aproxima al borde. Ese contraste es la esencia de la reconquista tardía, la grandeza de los mapas y la pequeñez real de la vida. La historia se decide con reyes y ejércitos, sí, pero se siente con pan, agua, trabajo y miedo. Y Granada vivió siglos sosteniendo esa tensión como una respiración controlada. La próxima parte será el cierre de esta presión prolongada, la guerra final, la estrategia de asedios, el desgaste, las decisiones internas de Granada y el momento en que el equilibrio deja de funcionar. Pero por ahora, quédate con esta imagen final. Un reino pequeño iluminado por lámparas en la noche, rodeado por sombras grandes. No se apaga todavía. Resiste, negocia, respira. Y en esa respiración larga, el tiempo va acercando, sin prisa, el último cambio de la península. La guerra final contra Granada no comienza como un relámpago, sino como una decisión que madura durante años, casi como si la península entera hubiera estado conteniendo la respiración. A finales del siglo XV, el equilibrio que había permitido sobrevivir al reino nazarí empieza a deshacerse, no por un único motivo, sino por la suma de varios. Castilla se vuelve más capaz de sostener campañas largas. La unión dinástica con Aragón aporta coordinación y recursos, y la frontera, que durante siglos había sido un juego de treguas y tributos, se convierte poco a poco en un proyecto de cierre definitivo. En 1482 estalla la Guerra de Granada, y si la imaginamos con mirada documental, lo primero que debemos entender es que no es una sola guerra, sino una cadena de asedios, tomas de fortalezas, negociaciones, rupturas y desgaste. La guerra medieval tardía, además, ya no se parece del todo a las campañas rápidas de épocas anteriores. Aquí hay artillería, hay logística más pesada, hay necesidad de mantener suministros durante meses. La conquista se vuelve un proceso lento y sistemático, como si el poder no quisiera apostar todo a una batalla abierta, sino a una estrategia de presión continua. Dentro de Granada, la situación se complica por un elemento que en historia casi siempre es fatal cuando llega en el peor momento: la división interna. En estos años,
La política nazarí se ve atravesada por conflictos de poder entre figuras clave: Muley Hassan, su entorno, su hijo Boabdil, Muhammad XII y más adelante, el Zagal. Los nombres pueden parecer lejanos, pero el patrón es muy humano. Cuando un reino se siente acorralado, la lucha por el timón se vuelve más feroz. Y lo que para un reino grande puede ser una crisis manejable, para un reino pequeño puede ser una herida mortal. Esta división interna, además, ofrece oportunidades a los reyes católicos, porque un enemigo externo unido siempre se beneficia cuando el interior del reino enemigo se fragmenta. La guerra, entonces, no es solo fuerza contra fuerza, es también diplomacia, propaganda, acuerdos y la capacidad de convertir la rivalidad interna de Granada en una ventaja estratégica. En un documental moderno lo llamaríamos guerra política. En su tiempo, era simplemente el arte de gobernar y vencer. La campaña se despliega como una cerradura que se va cerrando por etapas. Castilla y Aragón apuntan a plazas y rutas que sostienen el reino nazarí, especialmente en torno a la costa y los pasos que conectan Granada con el exterior. Aquí la geografía manda. Controlar el litoral significa controlar entradas y salidas, comercio, apoyo posible del Magreb y la capacidad granadina de respirar económicamente. Y controlar el interior significa cortar la red de fortalezas que defendían el acceso a la capital. Uno de los grandes golpes del conflicto llega en 1487 con la caída de Málaga, un puerto clave. Más allá de la fecha, lo importante es el significado. Cuando un reino pequeño pierde una de sus puertas al mar, pierde una parte de su futuro. Málaga no era solo una ciudad, era una conexión. Su caída reduce opciones, reduce recursos y aumenta el aislamiento. A partir de ahí, la guerra ya no se siente como una campaña más, sino como una marea que sube. El avance continúa con una lógica de desgaste. Las fortalezas caen, las rutas se vuelven inseguras, el comercio se encarece y la confianza interna se erosiona. En 1489, la caída de Baza es otro punto decisivo, porque afecta directamente a la estructura defensiva del reino. Baza, por su posición estratégica en el interior, funciona como una pieza que sostiene el tablero. Cuando esa pieza cae, el tablero se inclina. Y después de Baza, el reino nazarí queda mucho más encerrado en torno a Granada y su entorno inmediato. En este punto, la capital empieza a convertirse en el escenario inevitable del final. Pero el final, incluso aquí, no es un golpe rápido. Granada es una ciudad fortificada, con una historia de resistencia, con una topografía compleja, con un sistema defensivo que no se derrumba en una semana. Y además, hay un factor que pocas veces se menciona en relatos simplificados. La guerra de asedio es una guerra de tiempo. Es una guerra de paciencia. Es una guerra donde el que puede sostener el esfuerzo durante meses suele imponerse al que vive con recursos limitados. Los reyes católicos no solo traen ejército, traen un aparato capaz de sostener el asedio. Y aquí aparece un símbolo físico de esa capacidad. La fundación de Santa Fe en 1491, un campamento ciudad construido para mantener presencia estable frente a Granada. Santa Fe es un mensaje en piedra y madera. No nos iremos. En una época donde muchas campañas se hacían por temporadas, la permanencia era poder. La permanencia decía que ya no se trata de un castigo o una negociación, se trata de un cierre. Dentro de Granada, mientras tanto, la presión externa se mezcla con la tensión interna. La figura de Boabdil queda atrapada entre fuerzas mayores, las exigencias de su propio pueblo y corte, la realidad militar y la política de los reyes católicos, que saben que la negociación puede ser tan útil como el combate. Boabdil, en muchas narraciones posteriores, aparece como símbolo trágico, a veces injustamente reducido a caricatura. Pero si lo miramos con cuidado, es más bien el rostro de una situación imposible. Gobernar un reino cercado, dividido, agotado, frente a una potencia que ya no necesita esperar. El asedio y las negociaciones llevan finalmente a la capitulación. El 2 de enero de 1492, Granada se rinde. Esta fecha es famosa no solo por el acto en sí, sino por su carga simbólica. Es el cierre del último reino musulmán en la península ibérica. Y aquí conviene mantener el tono documental.
La rendición no significa que una civilización desaparezca como humo. Significa un cambio de soberanía, con acuerdos, términos y una transición compleja. Pero sí significa el fin de una autonomía política que había sobrevivido durante más de 2 siglos. La escena del final se ha contado muchas veces con dramatización. La salida del último rey, la mirada hacia la Alhambra, la emoción de despedida. Hay leyendas y frases atribuidas que se han convertido en cultura popular. Lo importante, más allá del mito, es la sensación histórica real. Se cierra una etapa larguísima de frontera móvil y se abre otra etapa donde la península se reordena bajo nuevas prioridades. La reconquista, como proceso militar y político, llega a su conclusión en el mapa, pero la historia humana, social y cultural no concluye allí, cambia de forma. Y aquí entra una verdad que da calma al relato, porque lo devuelve a la vida cotidiana. Las ciudades no se borran, se transforman. Granada sigue siendo Granada. Sus calles, sus acequias, sus patios, su manera de dialogar con el agua y la sombra permanecen. Cambian autoridades, cambian símbolos públicos, se reorganizan instituciones, pero el territorio sigue mandando. La Alhambra, que había sido un centro de poder nazarí, se convierte en un monumento vivo que atraviesa los siglos, no como un simple recuerdo, sino como un testigo físico de otra manera de construir y de vivir. Tras 1492, la política de los reyes católicos busca unidad religiosa y administrativa. Y ese impulso de unidad marca la España que nace en la transición hacia la Edad Moderna. Para la población musulmana y judía, el cambio de época trae presiones crecientes, conversiones forzadas en distintos contextos y un marco cada vez más restrictivo. No hace falta entrar en detalles duros para entender lo esencial. El final de un reino no es solo el final de un palacio, es el inicio de una reorganización profunda de identidades, derechos y vidas. La historia, en este punto, deja de ser solo geopolítica y se vuelve íntima. Pero incluso en esa reorganización, la herencia andalusí permanece de maneras que el poder no controla del todo. Permanece en técnicas agrícolas, en vocabulario, en estilos artesanales, en soluciones arquitectónicas para el clima, en el gusto por patios y fuentes. Permanece también en el hecho de que la península, durante siglos, fue un lugar de contacto entre Mediterráneo, Europa y Magreb. Ese contacto no desaparece, cambia de dirección, cambia de reglas, pero deja una profundidad cultural que se nota en el largo plazo. Visto desde lejos, el arco completo de la Reconquista parece una línea que va del norte al sur, pero visto desde dentro es otra cosa. Es una historia de fronteras que se mueven como mareas, de ciudades que cambian de manos como cambian de estación, de reinos que nacen en el borde y se vuelven centros, de pactos que salvan y a veces condenan, de dinero que compra tiempo, de castillos que sostienen el mapa. Es una historia donde la fe tiene peso, sí, pero donde la ambición, la supervivencia, la organización y la debilidad interna deciden tanto como la religión. Y si buscas una imagen final de esta parte, una imagen tranquila, sin ruido, imagina Granada en la noche del cambio, una lámpara encendida detrás de una ventana, el sonido del agua en un patio que no sabe de política, la piedra de la Alhambra guardando el calor del día. Afuera, un campamento que ya se siente ciudad, y en el aire, esa sensación extraña que a veces deja la historia cuando gira. No un grito, sino un silencio largo, como si la península entera estuviera escuchando el final de una época y el comienzo de otra, sin saber todavía qué forma exacta tendrá el mundo que viene. Después de 1492, la Reconquista ya no es una guerra en el mapa, es una transformación en la vida. Y esa transformación no ocurre con un solo gesto, sino con una serie de decisiones, leyes, presiones y adaptaciones que se extienden durante generaciones. Si la guerra fue el movimiento visible, el después fue el movimiento silencioso. El modo en que un reino vencedor administra lo conquistado, el modo en que las poblaciones vencidas intentan sobrevivir, y el modo en que una sociedad entera redefine lo que significa pertenecer. Para entender este tramo sin caer en simplificaciones, hay que recordar que el final militar no borra de inmediato a la población.
En el territorio conquistado vivían musulmanes, ahora bajo dominio cristiano, a quienes se conoce como mudéjares. Eran parte esencial de la economía local, agricultores expertos, artesanos, constructores, gente que conocía el terreno y sostenía la producción. Por eso, al principio, la continuidad práctica tuvo un valor enorme. Un Estado puede desear uniformidad, pero también necesita comida, impuestos y estabilidad. Y en esa tensión entre deseo político y necesidad económica se mueve el después de la Reconquista. En Granada, la capitulación incluyó términos que prometían ciertas garantías, pero con el paso del tiempo, ese marco se fue endureciendo. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, las presiones para la conversión se intensifican. La realidad se vuelve, poco a poco, más estrecha para quienes desean mantener su identidad religiosa y cultural. En distintos lugares de la Corona de Castilla y de Aragón, la convivencia que podía haber funcionado como pragmatismo inicial empieza a transformarse en un proyecto de unidad religiosa. Ese proyecto no nace solo de la fe, sino de la idea política de un Estado más cohesionado. Una sola ley, un solo símbolo, una sola identidad pública. En este contexto aparecen los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo, en gran parte por presión, con situaciones diversas según región y periodo. La conversión, sin embargo, no resuelve el problema político del todo. Lo transforma, porque una conversión forzada o vigilada crea un espacio de sospecha. El poder teme que la identidad real siga viva en privado. La población convertida teme que cualquier hábito sea interpretado como delito. Este clima de sospecha es una de las fuerzas más corrosivas de la historia, porque convierte lo cotidiano, una forma de cocinar, una forma de vestir, una costumbre familiar, en riesgo. Aún así, la vida continúa, y esta es una verdad que conviene repetir, porque da humanidad al relato. Incluso bajo presión, la gente trabaja, cría hijos, negocia, se adapta. En muchos lugares, los moriscos mantienen oficios esenciales. En agricultura, por ejemplo, la gestión del agua, los sistemas de riego y ciertas técnicas estaban profundamente instaladas. Un poder puede perseguir prácticas religiosas, pero no puede cambiar de golpe el conocimiento técnico sin pagar un precio económico. Por eso, durante años, se mantiene una convivencia tensa, donde el Estado controla y la población aprende a vivir con cautela. Este periodo también coincide con un cambio gigantesco en la orientación de la monarquía hispánica. El fin de Granada y la consolidación del poder de los reyes católicos ocurre en un momento en que el horizonte se abre hacia el Atlántico. El año 1492 tiene ese doble peso histórico, cierre peninsular y apertura oceánica. España entra en una fase de expansión y de construcción imperial que reorienta recursos, ambiciones y conflictos. Y esto, indirectamente, afecta al interior. El Estado necesita estabilidad interna para sostener proyectos externos. Cuando un Estado sueña con océanos, se vuelve menos tolerante con fracturas internas. La unidad se convierte en obsesión. Pero la herencia de Al-Ándalus sigue presente en la cultura material y artística. Aquí aparece un fenómeno fascinante: el arte mudéjar, arquitectura y decoración de inspiración islámica desarrolladas en contextos cristianos, a menudo con artesanos musulmanes o descendientes, o con técnicas transmitidas localmente. Arcos, yeserías, azulejos, patrones geométricos, elementos que se integran en iglesias, palacios y edificios cristianos. Esto es una prueba visible de algo profundo. Incluso cuando un poder intenta homogeneizar la identidad, el gusto y la técnica se mezclan. La estética no obedece tan fácilmente como la política. El arte se filtra, y con el tiempo se vuelve parte de lo propio. Lo mismo ocurre con la lengua. El castellano conserva un vocabulario de origen árabe que se vuelve cotidiano. Palabras relacionadas con agricultura, agua, objetos domésticos, administración. Esta herencia lingüística funciona como una memoria involuntaria. Nadie necesita defender al andaluz para usar esas palabras. Simplemente existen porque existieron cosas y prácticas que debían nombrarse. Y cuando un idioma adopta palabras, adopta parte del mundo que esas palabras representan. Es un tipo de legado más resistente que cualquier ejército. Sin embargo, él, después, también tiene un lado duro.
La creciente presión social y estatal hacia los moriscos termina estallando en conflictos. En el Reino de Granada, décadas después de la conquista, se produce un levantamiento importante, la Rebelión de las Alpujarras, 1568-1571, en tiempos de Felipe II. No hace falta entrar en detalles violentos para captar la esencia. Fue una reacción ante políticas de control cultural y religioso, y su represión marcó una etapa de ruptura profunda. Tras ello, hubo medidas de dispersión y reubicación de población morisca dentro de Castilla, buscando diluir comunidades y evitar nuevas rebeliones. Este tipo de política muestra cómo el Estado intenta resolver un problema de identidad con ingeniería social. La historia llega luego a un punto final decisivo en el siglo XVII, la expulsión de los moriscos, 1609-1614, bajo Felipe III, proceso que afectó a numerosas comunidades, especialmente en Valencia y otras regiones. En términos históricos, esto fue una transformación demográfica y económica importante. Se pierde población trabajadora, se rompen redes artesanales y agrícolas, se altera la vida local. Para nuestro relato, lo esencial es comprender el sentido. Un largo proceso de tensión se cierra con una decisión radical que busca eliminar la diferencia en vez de administrarla. Es la culminación del impulso de unidad llevado al extremo. Y aún así, y esto es lo más histórico de verdad, ni siquiera una expulsión puede borrar el pasado por completo, porque el pasado no vive solo en personas, vive en estructuras, vive en acequias que siguen llevando agua, vive en trazados urbanos, vive en técnicas de construcción, vive en palabras, vive en el gusto por patios y sombra, vive en la memoria de la piedra. La península no se reinicia, se transforma, pero conserva capas. En este tramo final de la Reconquista como proceso histórico amplio, aparece una conclusión importante. El fin no fue un instante, sino un siglo largo de redefinición. El mapa cambió en 1492, pero la sociedad tardó generaciones en cambiar, y aún así, nunca cambió del todo, porque la identidad ibérica quedó marcada por siglos de frontera y convivencia compleja. Eso puede ser incómodo para relatos simples, pero es una riqueza para quien escucha con paciencia. Te permite entender que la historia no es un cuento moral, sino un tejido. Ahora, para mantener el tono sereno y, para dormir, imagina la continuidad más allá de la política. Un agricultor abre una acequia al amanecer. El agua corre por un canal que existe desde hace siglos. A su alrededor, el poder ha cambiado varias veces, pero el canal sigue. En una ciudad, alguien construye un patio con una fuente pequeña porque el verano lo pide. No lo hace por nostalgia, lo hace porque funciona. En una conversación, alguien usa una palabra heredada sin pensar de dónde viene. Así se queda la historia, en lo útil, en lo bello, en lo cotidiano. Y si la Reconquista fue una gran historia de movimiento territorial, su después fue una historia de permanencias invisibles. Permanencias que no gritan, pero sostienen. Permanencias que nos recuerdan que los mapas son la piel de la historia, pero la vida diaria es su corazón. En la próxima parte, si seguimos este recorrido, podríamos mirar cómo la memoria de la Reconquista se convirtió en relato, cómo se utilizó en crónicas, símbolos y construcción de identidad a lo largo de los siglos. Porque una cosa es lo que pasó, y otra cosa es cómo las sociedades recuerdan lo que pasó. Y ese recuerdo, a veces, es más poderoso que las batallas. La Reconquista, vista desde muy lejos, parece una línea larga, del norte al sur, de las montañas a las llanuras, del silencio de una torre fría al sonido de campanas en una ciudad conquistada. Pero cuando la miras de cerca, cuando la escuchas con paciencia, se vuelve otra cosa. Una historia de ritmos, ritmos de avance y retroceso, ritmos de tregua y campaña, ritmos de miedo y esperanza, ritmos de vida cotidiana en frontera. Y al final, lo más importante no es solo el mapa final de 1492, sino la huella mental que esa historia dejó en la península. La manera en que se recordó, se narró, se convirtió en identidad, porque una guerra de siglos no termina cuando cae la última ciudad. Termina cuando la sociedad decide qué significa esa guerra. Y ahí aparece el segundo capítulo de la Reconquista,
El capítulo del recuerdo. Crónicas, cantares, símbolos, celebraciones, genealogías, relatos de santos y héroes. No todo eso es mentira, pero tampoco todo es literal. Es memoria en construcción. Es una forma de decir, estos somos. Y cada generación, según sus necesidades, enfatiza un aspecto u otro. En los siglos medievales, las crónicas ya empezaban a tejer continuidad. Se recordaba Covadonga como origen simbólico. Se exaltaban reyes como restauradores. Se hablaba del pasado visigodo como una herencia perdida que debía recuperarse. Esa idea de restauración, de recuperar una España anterior, se vuelve una columna del relato. Y es comprensible. Los estados medievales necesitaban legitimidad. Un rey no gobierna solo por fuerza. Gobierna porque convence de que su poder tiene un sentido. La Reconquista, narrada como misión, ofrecía ese sentido. Al mismo tiempo, en el día a día, la frontera había sido una zona de mezcla y pragmatismo. La gente comerciaba, se entendía con señas, se adaptaba. Había conflictos, sí, pero también acuerdos. El problema del recuerdo es que suele simplificar. Necesita héroes y enemigos claros. Y cuando un recuerdo se simplifica, puede esconder la complejidad humana que realmente sostuvo los siglos. Por eso es importante, incluso en un relato para dormir, dejar una idea tranquila. La historia real siempre es más compleja que la historia contada. Después de 1492, el nuevo Estado que se consolida busca unidad. Y la unidad necesita símbolos fuertes. La caída de Granada se convierte en un emblema. El cierre del otro interno, el final de la frontera peninsular. Pero, al mismo tiempo, la monarquía hispánica se proyecta hacia afuera. Aparece un nuevo horizonte imperial, atlántico, global. Y el relato de la Reconquista se vuelve parte de una identidad que acompaña a esa expansión. Una identidad de victoria, de misión, de destino. No es casual que muchas épocas utilicen ese pasado para justificar proyectos presentes. Eso hacen las sociedades. Usan el pasado como espejo para verse más grandes o más coherentes. Sin embargo, la memoria no es una sola. En España, la Reconquista puede ser recordada como triunfo, como tragedia, como mezcla, como herida, como orgullo o como pregunta incómoda. Y esta diversidad de memorias es natural en un país con capas históricas tan profundas. Un lugar que fue frontera durante siglos no puede tener un recuerdo único. Tiene muchos. Cambian según región, familia, tradición, educación, política. Y esa multiplicidad también es parte de la herencia. Si quieres sentirlo de forma tranquila, imagina que la Reconquista es un río con varios brazos. Un brazo es militar, castillos, asedios, batallas. Otro brazo es social, repoblación, fueros, órdenes militares, ciudades nuevas. Otro brazo es cultural, lenguas que se tocan, estilos que se mezclan, arte mudéjar, traducciones, técnicas agrícolas. Y otro brazo es memoria, crónicas, mitos, símbolos. Todos esos brazos llegan al mismo mar, pero no llegan de la misma manera, y el mar final no borra las diferencias, las contiene. En el plano humano, quizá la imagen más justa de la Reconquista sea una familia que se desplaza, una familia que baja desde el norte para repoblar una villa recién conquistada, atraída por un fuero, por tierra, por promesa de futuro. Esa familia vive cerca del peligro, pero también vive con oportunidad. Y al mismo tiempo, en otro lugar, una familia mudéjar intenta permanecer, adaptarse, conservar su oficio, proteger lo que puede. Ninguna de esas familias es un símbolo puro. Son vidas, y esas vidas, repetidas miles de veces, son la Reconquista real. También hay un legado urbano. El paisaje español está lleno de huellas del proceso. Castillos en colinas, murallas, trazados de ciudades que se reorganizaron, iglesias construidas sobre antiguos espacios, barrios con nombres que guardan memoria. Incluso los caminos y puentes hablan, y lo más curioso es que muchas de esas huellas han sobrevivido porque eran útiles. Una muralla porque defendía,
una acequia porque regaba, un patio porque refrescaba. La utilidad es una forma de permanencia. Y llegamos al final de este relato, no como un cierre abrupto, sino como una exhalación. La Reconquista fue un proceso de siglos que terminó con un mapa nuevo. Sí, pero dejó una península con profundidad. Una península que aprendió a vivir con la idea de frontera, con el peso de la religión en política, con el valor de la organización territorial, con el arte de repoblar y sostener ciudades, y con una memoria que se cuenta de muchas maneras. Si quieres quedarte con una sola enseñanza suave, que no pesa, que no divide, que no busca pelea, es esta. La historia grande se construye con acciones pequeñas repetidas durante mucho tiempo, no con un único héroe, ni con una única batalla, con repobladores caminando, con campesinos abriendo acequias, con artesanos levantando muros, con reyes firmando fueros, con mensajeros cruzando caminos, con ciudades aprendiendo a obedecer nuevas reglas, con vida. Y para dormir, deja que la última imagen sea sencilla. Una noche tranquila en una villa de frontera, quizá en el siglo XIII, un patio interior con una pequeña fuente. En el cielo, estrellas. En la calle, silencio. Dentro, una familia duerme. No sabe cómo terminará la historia. No sabe qué mapa habrá en 1492. Solo sabe que mañana hay que trabajar, que hay que vivir. Y mientras esa familia respira, la Reconquista, con toda su complejidad, su dureza, su mezcla, sigue avanzando como avanza el tiempo, sin prisa, sin pausa, hasta que un día, siglos después, la puerta se cierra y el mundo se llama a sí mismo de otra manera. Descansa, deja que este viaje se quede como un murmullo. Y recuerda, los mapas cambian, pero la vida es lo que hace historia. 8. En la memoria de la península, la Reconquista no quedó guardada como un archivo frío, sino como una especie de eco que cada época volvió a escuchar a su manera. A veces ese eco fue orgullo, a veces fue tristeza, a veces fue una pregunta incómoda. Y sin embargo, por debajo de las interpretaciones, hay una realidad silenciosa que casi nunca cambia. La vida cotidiana continuó, y fue esa vida, no solo las coronas, la que sostuvo el proceso durante siglos. Por eso, si quieres una parte más larga, más inmersiva, más para dormir y a la vez documental, conviene entrar en el lugar menos ruidoso de la historia, el lugar donde se ve cómo una frontera larga transforma lentamente a las personas, los pueblos, las ciudades y hasta el modo de mirar el tiempo. Imagina una mañana de invierno en una villa recién repoblada al sur del Duero, quizá en el siglo XI o XII. No hay grandes estandartes ondeando todo el día. Hay humo saliendo de chimeneas, hay barro, hay un gallo, hay un carro que cruje. Las casas se levantan con prisa y con sentido práctico. La gente ha llegado por promesas de tierra y fuero, por necesidad, por esperanza, por huida de otra miseria. En la plaza, el escribano y el representante del señor o del consejo leen privilegios, exenciones, derechos, obligaciones militares. Ese momento, que parece pequeño, es una de las herramientas más poderosas de la Reconquista. Convertir el peligro en comunidad. Un fuero no es solo una hoja, es un contrato psicológico. Dice, te arriesgas, pero no estás solo. Tendrás un lugar, una norma, una protección imperfecta, pero real. Y esa norma, con el tiempo, crea ciudades que se sienten diferentes, ciudades orgullosas de su autonomía local, ciudades que aprenden a defenderse. Más al sur, en territorio andalusí, imagina otra mañana. La vida también continúa. Hay acequias, huertos, artesanos, mercados. La frontera no se vive todo el tiempo como guerra abierta, se vive como incertidumbre. En algunas temporadas hay campañas, racias, asedios, y en otras temporadas hay un silencio tenso donde todos saben que el equilibrio puede romperse. Las familias guardan grano, esconden lo que pueden, negocian. Los mercaderes calculan rutas para evitar puestos de control. Los embajadores viajan con cartas y regalos, porque a veces una bolsa de dinero evita un verano de fuego. Así fue la frontera durante siglos. Un espacio de miedo, sí, pero también de adaptación y pragmatismo. Y el pragmatismo deja huellas profundas.
La frontera crea un tipo especial de sociedad. En el norte, la nobleza crece con la guerra, pero también depende de la corona para legitimarse. En el sur, los poderes musulmanes se reorganizan con centralizaciones y fragmentaciones, según quién controle el Magreb o según cómo se rompan sus propias estructuras internas. En medio, hay campesinos, artesanos y familias que no eligen los grandes giros, pero los sufren y los interpretan. Y aquí aparece un detalle que suele olvidarse en narraciones rápidas. La Reconquista no fue un solo conflicto religioso continuo, aunque la religión fuese esencial. Fue también un conflicto de recursos, de rutas, de ciudades estratégicas, de prestigio y de control territorial. Los reyes necesitaban demostrar poder a sus nobles. Los nobles necesitaban tierras para sostener linajes. Las iglesias necesitaban sedes, rentas y autoridad. Las ciudades necesitaban seguridad para comerciar. Todo se mezcla. Por eso, cuando las crónicas medievales hablan de grandes misiones, también hablan, sin querer, de economía. Porque tomar Toledo en 1085, por ejemplo, no fue solo un símbolo, fue controlar rutas, un valle, un centro administrativo. Y cuando los almorávides llegan y vencen en Sagrajas en 1086, no es solo una derrota militar, es una interrupción del flujo de confianza, un recordatorio de que la unificación del sur puede frenar al norte. De la misma manera, cuando los almohades vencen en Alarcos en 1195, lo que golpean no es solo un ejército, sino la sensación de inevitabilidad. Y cuando las Navas de Tolosa ocurre en 1212, la victoria no se vuelve decisiva únicamente por el campo de batalla, sino por lo que desencadena después: debilitamiento de un poder central, reconfiguración de alianzas, aceleración de conquistas en el siglo XIII. Pero si escuchas con paciencia, esos puntos de giro no son el final de nada, son el inicio de nuevas formas de vivir. La conquista de Córdoba en 1236 y de Sevilla en 1248 transforma el sur en un paisaje de reorganización. Llegan colonos, se reparten tierras, se instalan nuevas autoridades, se transforman edificios, se establecen parroquias, se reordenan barrios y, a la vez, muchas técnicas y gustos permanecen. La forma de construir para el clima, el uso del patio, la relación con el agua, los cultivos, las artesanías. La historia no borra el conocimiento útil, lo reubica, a veces lo cambia de nombre, lo adapta a otra simbología, pero lo conserva porque la vida lo exige. Aquí entra un elemento precioso para un relato para dormir: el arte de lo mudéjar. Cuando un poder cristiano domina regiones con larga tradición islámica, y cuando artesanos musulmanes o técnicas heredadas siguen presentes, el resultado puede ser una estética híbrida: iglesias con techos de madera labrada, ladrillo decorado, azulejos, yeserías con geometría, arcos que recuerdan otra época. No es una contradicción, es una prueba de continuidad. Es como si la piedra no aceptara ser de un solo color. Y esa continuidad estética hace que la península sea un lugar donde la historia se ve con los ojos, incluso sin leer una fecha. También el idioma, que es una casa invisible, conserva capas. Muchas palabras de origen árabe se integran al castellano y a otras lenguas ibéricas en ámbitos cotidianos: agricultura, agua, objetos, técnicas. Es significativo porque el vocabulario cotidiano es el vocabulario de la vida. Un pueblo no adopta palabras por lujo, adopta palabras porque las necesita. Y así, siglos después, la gente pronuncia sin pensar una memoria antigua. Pero quizá el cambio más profundo de la Reconquista no está en los muros, sino en la forma en que se construye autoridad. La frontera obliga a organizar, obliga a crear instituciones, consejos, fueros, órdenes militares, sistemas fiscales, redes de castillos. Las órdenes militares, Santiago, Calatrava, Alcántara, no son solo caballeros con cruz, son administraciones territoriales con intereses económicos, con castillos y tierras, con capacidad de movilizar fuerza. En un mundo donde la corona a veces no puede estar en todas partes, estas órdenes sostienen y controlan. Y, como siempre, donde hay poder, hay tensiones. La corona quiere mando, la nobleza quiere privilegios, las órdenes quieren autonomía. La Reconquista es también esa negociación constante.
Ahora imagina otro escenario que transformó la península sin necesidad de espadas: el Camino de Santiago. A medida que el culto a Santiago se consolida y Europa se conecta con rutas de peregrinación, la península deja de ser un extremo aislado y se convierte en corredor. Llegan peregrinos, ideas, estilos arquitectónicos, normas eclesiásticas, comercio. Un puente se construye para cruzar un río, y ese puente se vuelve parte de la economía local. Un hospital de peregrinos aparece, y alrededor crece una villa. Así, mientras la reconquista avanza, el norte peninsular se integra más en Europa occidental. Y esa integración refuerza recursos, redes y prestigio. Una guerra larga no se sostiene solo con espadas, se sostiene con caminos. En ese contexto, la memoria del pasado visigodo también se vuelve un recurso político. La idea de restaurar lo perdido sirve para dar continuidad y legitimidad. No importa tanto si el campesino entiende esa teoría, importa que los reyes y cronistas la usen para consolidar una identidad. En la Edad Media, una genealogía puede ser tan útil como un castillo, porque convence a nobles y clero de que el poder tiene raíz. Y cuando un poder tiene raíz, resiste mejor las crisis de sucesión. Pero la memoria no es inocente. Con el paso de los siglos, la Reconquista se narra cada vez más como un relato claro de nosotros contra ellos. Y esa simplificación, aunque produce cohesión, puede ocultar la complejidad real. Pactos cruzados, alianzas, convivencia práctica, poblaciones mixtas, mudéjares viviendo bajo dominio cristiano durante generaciones, cristianos viviendo en espacios andalusíes en tiempos distintos, comercio que nunca se detuvo del todo. En la frontera, el enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana. Y en la historia real, la supervivencia suele ser más importante que la pureza de un relato. Cuando llegamos a 1492, el mapa cambia de forma decisiva. Granada cae, y el reino nazarí desaparece como entidad política independiente. Pero la historia reconquista no termina, porque la sociedad todavía está en proceso de redefinición. Aparecen presiones hacia unidad religiosa. La situación de mudéjares y luego moriscos se vuelve cada vez más difícil en distintos territorios y periodos. Y ese proceso culmina siglos después con rupturas fuertes, como la rebelión de las Alpujarras, 1568-1571, y más tarde, la expulsión de los moriscos, 1609-1614. No es necesario entrar en escenas duras para comprender el sentido. El Estado busca homogeneidad y utiliza medidas radicales, mientras la vida local sufre cambios demográficos y económicos. Aún así, incluso esas decisiones radicales no borran el pasado en la materia. El agua sigue corriendo por canales. Los patios siguen existiendo porque el clima sigue existiendo. Las ciudades conservan trazados. Los edificios se transforman, pero no desaparecen. Y en esa obstinación de lo material hay una lección tranquila. El poder puede intentar ordenar la memoria, pero el territorio recuerda de otra manera. Recuerda con hábitos, con técnicas, con arquitectura, con palabras. Y entonces, con el tiempo, la Reconquista se convierte en una herramienta simbólica para épocas posteriores. En siglos de construcción nacional, de conflictos internos, de debates políticos, el pasado medieval se usa como espejo, a veces como justificación, a veces como celebración, a veces como arma. En el siglo XIX, por ejemplo, Europa entera vive una fiebre romántica por la Edad Media, y España también reinterpreta su pasado. La Alhambra se vuelve símbolo poético, los relatos de frontera se vuelven literatura, los héroes se convierten en figuras casi mitológicas. Es natural, cada época busca en el pasado lo que necesita para entenderse, pero lo más honesto, lo que calma y a la vez enseña, es recordar que el pasado fue humano. La Reconquista no fue solo una serie de victorias y derrotas, fue una transformación de paisajes y de vidas. Fue la creación de reinos nuevos como Portugal, fue la consolidación de Castilla y Aragón, fue la construcción de ciudades y la repoblación de territorios, fue la reorganización de impuestos y derechos,
Fue la mezcla cultural que produjo arte mudéjar. Fue la circulación de conocimiento en lugares como Toledo, donde traducciones y textos cruzaron mundos. Fue el peso de la religión en política, sí, pero también el peso del dinero, de la logística y de la administración. Y si quieres sentirlo como una historia para dormir, vuelve a lo pequeño. Vuelve al sonido del agua. Vuelve a una casa de patio en una ciudad del sur, ya bajo dominio cristiano, donde la familia vive con una calma que no tiene nada que ver con coronas. Vuelve a una iglesia donde un techo de madera tiene geometrías que parecen hablar de otra tradición, y nadie necesita explicarlo para que exista. Vuelve a un camino por donde pasan peregrinos, mercaderes y mensajeros, mientras los reinos se miran con desconfianza y con necesidad al mismo tiempo. Al final, la Reconquista deja dos herencias paralelas. Una es política, el mapa y la formación de poderes que definirán la España y Portugal posteriores. La otra es cultural y cotidiana, una península con capas, con soluciones prácticas heredadas, con estética mezclada, con memoria material. Y esa segunda herencia es la que más se siente cuando todo está en silencio, cuando ya no hay banderas agitándose en la imaginación. Imagina que la cámara se aleja lentamente desde una villa de frontera del siglo XII hasta un mapa nocturno de la península. No vemos ejércitos, vemos puntos de luz, hogares, talleres, mercados, monasterios, patios. Cada punto de luz es una vida, y esas vidas, sumadas durante siglos, hicieron que la historia avanzara, no porque alguien controlara el guión, sino porque el tiempo, la ambición, el miedo y la esperanza empujaron a las sociedades a moverse. Y así termina esta parte, con una idea suave que no pesa. La Reconquista fue larga porque la vida es resistente. Y la vida, incluso cuando es empujada por reyes y guerras, siempre busca una forma de continuar. Si escuchas bien, eso es lo que queda. No el ruido de la batalla, sino el murmullo de un patio, el paso de alguien por una calle estrecha, el agua que corre en la sombra, y una sensación de tiempo profundo, como si la península estuviera hecha no solo de piedra, sino de memoria tranquila. Si alguien te dijera que la Reconquista fue una línea limpia, una flecha que va del norte al sur y se detiene exacta en 1492, te estaría ofreciendo una historia fácil, pero no una historia verdadera. La verdad es más lenta, más humana, más parecida a una respiración. Avanza, se contiene, se acelera, se detiene, vuelve a avanzar. Y por eso, cuando miramos este proceso de siglos, la pregunta más importante no es ¿cuándo terminó?, sino ¿qué dejó? Porque lo que deja una historia larga es lo que sigue viviendo cuando se apaga el ruido. En algún lugar de la meseta, durante los siglos XI y XII, hubo miles de familias que no sabían nada de grandes narrativas. Sabían de tierra dura, de frío, de hambre, de miedo a una incursión de verano. Sabían que un fuero podía significar una casa y un futuro. Sabían que un castillo en una colina era una promesa de refugio, y esa vida fronteriza moldeó un tipo de sociedad más armada, más organizada alrededor de obligaciones, más acostumbrada a negociar derechos y deberes. La repoblación, con sus consejos y sus privilegios, no fue un detalle administrativo, fue una forma de fabricar permanencia. Un territorio conquistado no se sostiene con victorias, se sostiene con gente, con pozos, con molinos, con mercados, con bodas, con nacimientos, con decisiones pequeñas repetidas hasta que el mapa se vuelve costumbre. En el sur, durante siglos, también hubo miles de familias que vivían con una incertidumbre diferente, la incertidumbre de un equilibrio que podía romperse por una noticia llegada al amanecer. Allí la vida urbana y agrícola tenía una sofisticación acumulada, un diálogo con el agua y el clima que se convirtió en técnica y belleza, acequias, huertos, patios, artesanía, comercio mediterráneo. Ese mundo no desaparece por decreto, porque está hecho de soluciones, y las soluciones útiles son resistentes. Por eso, incluso cuando el poder cambió,
muchas formas de vida siguieron latiendo, a veces visibles y a veces escondidas. Si miramos los grandes hitos, los números forman una columna vertebral. 722 como símbolo temprano del núcleo Astur, 910 con el traslado hacia León, 1031 con la ruptura del califato, 1085 con Toledo, 1086 con la reacción almorávide, 1195 con Alarcos, 1212 con las Navas de Tolosa, el gran siglo XIII con Córdoba, 1236, Valencia, 1238, Sevilla, 1248 y finalmente 1492 con Granada. Pero esos hitos, por sí solos, no cuentan el cuerpo de la historia. El cuerpo está en la frontera misma, en la economía de tributos y parias, en la diplomacia que compra tiempo, en los asedios que duran meses, en la paciencia del que puede mantener un campamento todo un invierno, en la voluntad de poblar un lugar donde todavía huele a peligro. Y también está el cuerpo en una palabra que parece simple y es inmensa: administración. Porque el poder real de un reino no es solo conquistar, es cobrar, ordenar, repartir, juzgar, sostener. Castilla y León, cuando se unifican con Fernando III, no solo ganan fuerza militar, ganan continuidad administrativa. Aragón, cuando construye su proyección mediterránea y conquista Valencia, no solo gana territorio, gana rutas, puertos, impuestos. Portugal, naciendo del borde, no solo se independiza, aprende a consolidar y avanzar con su propia lógica hacia el sur. Son procesos de Estado, de instituciones, de alianzas con nobleza e iglesia. La reconquista fue, en gran medida, la construcción de estados capaces de sostener fronteras y convertirlas en interior. La Iglesia, por su parte, no fue solo fe, fue red. Monasterios, obispados, peregrinaciones, legitimidad. El Camino de Santiago conectó territorios, atrajo personas, difundió estilos y normas, y creó un corredor cultural y económico. A veces lo espiritual y lo práctico eran la misma cosa. Donde hay peregrinos, hay mercados. Donde hay mercados, hay impuestos. Donde hay impuestos, hay poder. En la historia medieval, la espiritualidad también construye infraestructuras, pero en medio de esta maquinaria hubo siempre algo que escapó al control de los reyes: la mezcla de técnicas, de palabras, de artes, de hábitos. La arquitectura mudéjar es un ejemplo tan visible que casi duele de claro. Formas y decoraciones de raíz islámica en edificios cristianos, como si el territorio se negara a tener un solo idioma estético. Y la lengua conserva la memoria con una naturalidad aún más profunda. Palabras de origen árabe en la vida cotidiana, especialmente en el mundo del agua, de la agricultura, de lo doméstico. Esa memoria no pide permiso. Se queda porque fue útil, porque fue repetida, porque se volvió parte del aire. Cuando Granada cae en 1492, se cierra una etapa política. La frontera móvil, como sistema, termina. Pero el final político abre otro tipo de historia. La historia de la unidad buscada con insistencia. La historia de la vigilancia, de la sospecha, de la presión cultural y religiosa que se intensifica con el tiempo. Mudéjares, luego moriscos, comunidades que intentan vivir dentro de un marco que cada década se vuelve más estrecho. En ese después, la reconquista se convierte en memoria activa. Se usa para justificar un ideal de homogeneidad, para construir un nosotros más rígido. Y esa rigidez, con el paso del tiempo, produce rupturas. Algunas se sienten en forma de rebeliones, como la de las Alpujarras, 1568-1571, y otras en forma de decisiones radicales como la expulsión de los moriscos, 1609-1614. No hace falta describir dolor para entender lo esencial. El final militar no fue el final de la tensión social. Fue el inicio de una reconfiguración larga, con consecuencias profundas. Y aquí aparece una pregunta que, para una audiencia que escucha de noche, puede convertirse en una reflexión tranquila en vez de una discusión.
¿Qué hace una sociedad con su diversidad cuando ya no necesita negociar en la frontera? Durante siglos, la frontera obligó al pragmatismo. Luego, cuando el poder se consolidó, el pragmatismo se volvió menos necesario y la identidad se volvió más exigente. Es un patrón que se repite en muchas historias del mundo, no solo en España. Y entenderlo con calma es una forma de mirar la historia sin convertirla en propaganda. Pero, incluso en esa reconfiguración, hay algo que permanece y que suaviza el relato. El territorio recuerda. La acequia no cambia porque cambie la bandera. El patio sigue siendo una solución al verano. La calle estrecha sigue buscando sombra. La piedra guarda el calor del día y lo suelta lentamente por la noche, como si la ciudad respirara. Y esa continuidad material es un tipo de consuelo histórico. Te recuerda que las civilizaciones no desaparecen por completo, se transforman y se incrustan en lo cotidiano. La Reconquista, entonces, deja dos herencias paralelas. Una es el mapa político que preparó la España y Portugal de la Edad Moderna. La otra es una península de capas, donde el pasado vive en detalles que no se discuten: estilos, palabras, técnicas, ritmos. Y esa segunda herencia es la que más se siente cuando no hay ruido, cuando el corazón baja el ritmo y el mundo se vuelve simple. Imagina, por un instante, que no estás mirando un mapa, sino una noche real. Una noche cualquiera en una ciudad del sur, siglos después del final. Hay un patio con una fuente pequeña. Hay una lámpara encendida detrás de una celosía. Hay sombras largas en el suelo. Alguien cierra una puerta con cuidado para no despertar a los demás. En ese silencio, la historia no es guerra. Es forma de vida. Es arquitectura del clima. Es la costumbre de vivir hacia adentro para encontrar frescura. Es el agua como música. Es una palabra antigua pronunciada sin pensar. Es un gesto repetido miles de veces. Y si aún quieres una imagen más amplia, imagina la península como una superficie de luz suave vista desde arriba, como un documental que se aleja lentamente. Ves puntos encendidos: León, Burgos, Toledo, Zaragoza, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada. No ves banderas, no ves ejércitos. Ves hogares, ves caminos, ves ríos, ves montañas. Y de pronto, la Reconquista deja de ser solo una historia de conquista y se vuelve una historia de formación. Formación de reinos, de instituciones, de identidades, de memorias. Una historia donde la gente común fue la verdadera materia prima. Porque los reyes deciden, sí, pero la historia se sostiene con manos. Manos que construyen muros, manos que siembran, manos que escriben fueros, manos que copian manuscritos, manos que tallan madera y yesería, manos que abren compuertas de agua al amanecer, manos que cierran ventanas al caer la noche. Y esas manos no suelen aparecer en la primera línea de una crónica, pero están en todas partes si aprendes a mirar despacio. Así, la última idea que queda, la más tranquila, es esta. La Reconquista no fue una película con un final perfecto, fue un largo cambio de equilibrio, un proceso que mezcló religión y política, ambición y supervivencia, violencia y negociación, ruptura y continuidad, y su huella más profunda no está en una fecha, sino en un paisaje humano que aprendió a vivir con capas. Ahora, deja que el relato termine como termina una noche, sin golpe, sin grito, solo con un descenso suave. Imagina el sonido del agua en un patio. Imagina una calle estrecha enfriándose. Imagina la piedra soltando el calor lentamente. Imagina una ciudad que, por un momento, no pertenece a ninguna guerra, sino solo al descanso. Y guarda este susurro final. Los mapas cambian, sí, pero lo que la gente aprende a hacer para vivir, eso dura mucho más que cualquier frontera.